Gasté los ahorros de toda mi vida para ayudar a mis padres a comprar una casa nueva. Pero le dieron la escritura a mi hermanastro. Estás siendo ridícula, Mia. Eric necesita esto más que tú, dijo mi mamá agitando la escritura en mi cara durante lo que se suponía que sería una alegre fiesta de inauguración. Él tiene una familia que mantener, ¿qué tienes tú? Solo a ti misma. Las palabras me golpearon como una bofetada en la cara. Me quedé allí, en la cocina de la casa en la que había gastado todos los ahorros de mi vida, luchando por respirar mientras mi mundo se derrumbaba a mi alrededor. Mi nombre es Mia Reynolds y a los 33 años nunca imaginé que mi propia familia me traicionaría así. Como enfermera en el Hospital Memorial, pasé los últimos 10 años trabajando turnos dobles, tomando horas extras en la UCI y ahorrando cada centavo que podía. Cuando mis padres se enfrentaron a la ejecución hipotecaria de su antigua casa, intervine con los ahorros de toda mi vida, $175,000, para ayudarlos a comprar una nueva. El acuerdo fue muy claro, la casa estaría a mi nombre, ya que yo proporcioné el pago inicial. Pero aparentemente los acuerdos no significan mucho para mi familia. Mi hermanastro Eric, el niño de oro de mi mamá de su segundo matrimonio, estaba allí con su habitual sonrisa engreída. Nunca había contribuido ni un centavo al bienestar de nuestros padres, siempre demasiado ocupado encontrándose a sí mismo mientras saltaba de un negocio fallido a otro. Pero ahora, a los 38 años, de repente tenía una esposa y un bebé en camino, lo que aparentemente lo hacía más merecedor de mi inversión. Ya hemos presentado el papeleo, intervino mi padrastro George, sin siquiera mirarme a los ojos. La casa está a nombre de Eric ahora. Deberías estar feliz de estar ayudando a tu hermano a formar una familia. La forma casual en que descartó mi sacrificio me hizo hervir la sangre. La hermosa casa de estilo colonial de la que me había enamorado, la que había imaginado como un lugar de reunión para las fiestas y celebraciones familiares, se la estaban entregando a alguien que no se la había ganado. Mirando alrededor de la habitación, a los rostros de familiares y amigos que habían venido a celebrar, pude ver las miradas incómodas y las conversaciones susurradas. Mi tía Sara, que siempre había sido más madre para mí que mi propia madre, estaba parada en la esquina negando con la cabeza con incredulidad. Mi mejor amiga Rachel, que me había visto trabajar hasta el agotamiento para ahorrar ese dinero, agarró su vaso con tanta fuerza que pensé que podría romperse. Esto no está bien, logré decir, mi voz temblando con una mezcla de ira y dolor. Ese dinero era todo lo que tenía. Teníamos un acuerdo. Oh, deja de ser tan dramática, suspiró mi mamá, poniendo los ojos en blanco. Eres enfermera, lo ahorrarás de nuevo. Eric necesita un hogar estable para su bebé. No es como si tuvieras a alguien a quien mantener. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. Años de ser la responsable, la confiable, la que siempre se sacrificaba por los demás, se derrumbaron. Mientras miraba sus rostros con derecho, sabía que esto no terminaría aquí. No tenía ni idea de lo que era capaz de hacer cuando me presionaban demasiado. Al crecer, siempre supe que era diferente de Eric a los ojos de mis padres. Después de que mi papá falleció cuando yo tenía 6 años, mi mamá se volvió a casar con George en un año. Eric entró en nuestras vidas como un torbellino, convirtiéndose inmediatamente en el centro de su universo, mientras yo pasaba mis fines de semana estudiando y trabajando a tiempo parcial en la farmacia local para ahorrar para la universidad. Eric estaba colmado de autos nuevos, ropa cara y un sinfín de segundas oportunidades. Me pagué la escuela de enfermería trabajando de noche como asistente de enfermería y sacando préstamos estudiantiles que todavía estoy pagando. Cada vez que los negocios de Eric fracasaban, el lavado de autos, la compañía de suplementos, la oportunidad de inversión en criptomonedas, mis padres agotaban sus ahorros para rescatarlo. Los vi refinanciar su casa 3 veces para cubrir sus errores, sin decir nada, incluso cuando vi que su jubilación se desvanecía. Cuando me llamaron hace 6 meses, desesperados y llorando porque estaban a punto de perder su casa, no lo dudé. Había estado ahorrando para mi propia casa, soñando con una pequeña cabaña con un jardín donde finalmente pudiera echar raíces. En cambio, les ofrecí mis ahorros, pensando que finalmente demostraría mi valía para ellos. Pasamos semanas buscando casas juntos y me enamoré de la Colonial en Maple Street. El agente de bienes raíces trabajó con nosotros para que sucediera y firmé todos los papeles preliminares como la propietaria. Eres una bendición, cariño, había dicho mi mamá en ese entonces, abrazándome fuerte. Haremos que esto funcione como familia. Le creí. Quería tanto creerle que ignoré las señales de advertencia, las llamadas telefónicas susurradas con Eric, las reuniones con su abogado a las que no me invitaron, la forma en que retrasaron el papeleo final. Rachel había tratado de advertirme, Mia, obtén todo por escrito, dijo una mañana mientras tomábamos café. No confío en que te traten bien.
Pero los defendí, convencida de que incluso si favorecían a Eric, no me robarían. Después de todo, ¿qué tipo de padres le harían eso a su propia hija? El día antes de la fiesta de inauguración, fui a Target y pasé horas eligiendo nuevas decoraciones para lo que pensé que sería mi propiedad de inversión. Compré toallas suaves para los baños, alegres cojines para la sala de estar y un tapete de bienvenida que decía hogar, dulce hogar. Ahora todos esos artículos parecían bromas crueles esparcidas por una casa que me habían robado. De pie en esa cocina, viendo a Eric desfilar como si se hubiera ganado algo de esto, pensé en todas las noches que había trabajado en la UCI, las vacaciones que me había perdido, las relaciones que había puesto en espera. Las vacaciones que nunca había tomado, todo para ahorrar ese dinero. No solo me habían robado mis ahorros, me habían robado años de mi vida. Mientras la fiesta continuaba a mi alrededor, mi cabeza daba vueltas. Los invitados comenzaban a irse, ofreciendo incómodas felicitaciones a Eric mientras evitaban el contacto visual conmigo. Me senté sola en la barra de la cocina, mirando mi teléfono, cuando Rachel se deslizó en el asiento junto a mí. «Necesitas llamar a Marcus», susurró, refiriéndose a su hermano, que trabajaba como abogado de bienes raíces. Algo no está bien en la forma en que transfirieron la escritura. No podrían haber hecho esto legalmente sin tu firma. Justo en ese momento, Eric pasó con su esposa Jessica, hablando en voz alta sobre sus planes de renovación. «Probablemente destriparemos la cocina primero», anunció, pasando la mano por la encimera de granito que yo había ayudado a elegir. «Tal vez derribemos una pared o dos, realmente la hagamos nuestra». Mi estómago se revolvió. Mirando alrededor de la cocina, noté la carpeta de documentos que mis padres me habían mostrado cuando hicimos el acuerdo por primera vez. Todavía estaba encima del refrigerador, donde mamá siempre guardaba los documentos importantes. Mientras todos estaban distraídos por los grandes planes de Eric, la agarré en silencio y la metí en mi bolso. «Necesito aire fresco», le dije a Rachel, dirigiéndome al porche trasero. Una vez afuera, saqué los papeles con manos temblorosas. Allí estaba, el acuerdo original que había firmado, que establecía claramente que la casa estaría a mi nombre a cambio del pago inicial. Luego encontré algo más, una carta de su abogado fechada hacía solo 2 semanas, advirtiéndoles que transferir la escritura sin mi consentimiento podría considerarse fraude. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi mamá: «Deja de estar de mal humor afuera, vuelve y alégrate por tu hermano». Ese fue el momento en que supe lo que tenía que hacer. Esto ya no se trataba solo del dinero, se trataba de defenderme. Después de años de ser dejada de lado, con manos temblorosas, le envié un mensaje de texto a Marcus: «¿Estás libre mañana? Necesito ayuda legal». Su respuesta llegó rápidamente. Rachel me contó lo que pasó. «Ven a mi oficina a las 9 de la mañana, trae todo el papeleo que tengas». Al volver adentro, encontré a mi mamá y a George reunidos con Eric en la sala de estar, probablemente haciendo más planes para mi casa. Levantaron la vista cuando entré, sus rostros una mezcla de molestia e indiferencia. «¿Finalmente decidiste dejar de ser dramática?», preguntó mi mamá, arqueando una ceja. Logré una pequeña sonrisa, sorprendiéndolos. «En realidad, quiero agradecerles», dije con calma. «Me han ayudado a ver las cosas muy claramente». Intercambiaron miradas confusas, claramente esperando más lágrimas o súplicas, pero yo había terminado de suplicar, había terminado de ser la hija confiable que siempre cumplía mientras no recibía nada a cambio. Mientras agarraba mi bolso para irme, escuché a Eric reír y decir: «¿Ves? Está bien. Lo superará». Me volví por última vez. «No, Eric, no lo superaré. Pero desearás que lo hubiera hecho». A la mañana siguiente, me senté en la oficina de Marcus, agarrando una taza de café para calmar mis nervios. Revisó los documentos esparcidos sobre su escritorio, ocasionalmente tomando notas y negando con la cabeza. Después de lo que parecieron horas, levantó la vista hacia mí con una leve sonrisa. «Mía, realmente la cagaron aquí», dijo, sosteniendo la carta de advertencia del abogado. «La transferencia de la escritura no es solo cuestionable, es fraudulenta. Tú proporcionaste el pago inicial, firmaste los papeles iniciales y hay documentación clara del acuerdo. No pueden legalmente regalar una casa que estaba destinada a ser tuya». «Pero ya lo hicieron», respondí, mi voz quebrándose. «La escritura está a nombre de Eric». «Una transferencia fraudulenta puede revertirse», explicó Marcus, tomando su teléfono. «Y tengo un amigo en la oficina del fiscal que estaría muy interesado en este caso. Lo que hicieron podría resultar en cargos criminales». Mi corazón se aceleró ante sus palabras. «Cargos criminales. No quiero que mis padres vayan a la cárcel». Incluso después de todo, la idea de que tuvieran problemas legales me hizo dudar. «Escúchame», dijo Marcus con firmeza. «Te robaron $175,000.
Eso es un gran robo. Cometieron fraude y, según estos extractos bancarios, parece que podrían haber falsificado tu firma en algunos documentos. Cuentan con que seas demasiado amable para defenderte. Tenía razón. Toda mi vida habían contado con que yo fuera la comprensiva, la que se sacrificaría sin quejarse. Mientras hablábamos, mi teléfono seguía vibrando con mensajes de texto de mi mamá, alternando entre viajes de culpa y demandas de que dejara de ser infantil. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Marcus, mirándome atentamente. Respiré hondo. Quiero mi casa de vuelta y quiero que entiendan que no pueden tratarme así nunca más. Marcus asintió y comenzó a escribir en su computadora. Estoy presentando una orden judicial de emergencia para evitar que hagan cambios en la propiedad. Luego procederemos con una acción legal para anular la transferencia. Recibirán los papeles mañana. Al salir de su oficina, me sentí más ligera de alguna manera. Por primera vez desde la fiesta de inauguración, no estaba llorando ni temblando. En cambio, sentí una extraña sensación de calma. Conduje al trabajo para mi turno de noche en la UCI y a mitad de camino mi teléfono explotó con notificaciones. Eric había llamado 7 veces, mi mamá había llamado 12 veces. Había docenas de mensajes de texto que iban desde enojados hasta de pánico. El último de Eric me hizo sonreír. ¿Qué diablos hiciste? Silencié mi teléfono y me concentré en mis pacientes. Que entren en pánico por un tiempo, que sientan una fracción de la ansiedad que me habían causado. Mañana aprenderían exactamente lo que sucede cuando presionas demasiado a la hija buena. A la mañana siguiente, estalló el caos. Me estaba preparando para mi turno cuando Rachel llamó para decirme que mi mamá y Eric estaban haciendo una escena afuera de mi apartamento. Efectivamente, cuando miré por la ventana, allí estaban. Eric paseándose de un lado a otro mientras mi mamá golpeaba la puerta principal del edificio. «Tienes que detener esto», gritó mi mamá cuando finalmente bajé. «Esto destrozará a nuestra familia». «Eso es gracioso», respondí sorprendentemente tranquila. «No te preocupaste por destrozar a la familia cuando me robaste los ahorros de toda mi vida». Eric dio un paso al frente, su rostro rojo de ira. «Estás siendo ridícula. Tengo un bebé en camino. ¿Qué ibas a hacer con esa casa de todos modos? ¿Vivir allí sola con tus gatos?» «En realidad», dije, sacando mi teléfono. «Tengo la prueba de nuestro acuerdo original aquí mismo. ¿Quieres ver la carta de tu abogado advirtiéndote que esto era ilegal? ¿O deberíamos hablar sobre los documentos donde alguien falsificó mi firma?» El color se les fue de la cara. Mi mamá me agarró del brazo, su voz bajando a un susurro. «Cariño, podemos resolver esto como familia. No hay necesidad de abogados». Le quité suavemente la mano. «Dejamos de ser una familia en el momento en que decidiste que los ahorros de mi vida no significaban nada para ti. La oficina del fiscal tiene copias de todo ahora, así que a menos que quieras que esto empeore, te sugiero que hables con tu abogado sobre revertir la transferencia de la escritura. ¿Enviarías a tu propia madre a la cárcel?», jadeó, con lágrimas brotando de sus ojos. Las mismas lágrimas que habían funcionado conmigo tantas veces antes. «No, mamá, tú podrías enviarte a ti misma a la cárcel. Solo me estoy defendiendo». Eric comenzó a decir algo, pero su teléfono sonó. Era su esposa, Jessica. Pude escuchar su voz de pánico a través del altavoz mientras le decía que la policía estaba en su casa real, con preguntas sobre la transferencia de la escritura. Se fueron rápidamente después de eso, apresurándose a lidiar con el desastre que se desarrollaba. Rachel, que había estado observando desde su auto para asegurarse de que estuviera a salvo, se acercó y me abrazó. «Nunca te he visto enfrentarte a ellos así», dijo con orgullo. «Nunca antes tuve pruebas de su manipulación», respondí. «Siempre fue solo mi palabra contra la de ellos. Pero esta vez tengo todo por escrito». Más tarde ese día, Marcus llamó para decirme que el abogado de Eric y mis padres se había comunicado. Querían llegar a un acuerdo. No solo me devolverían la casa, sino que también pagarían mis honorarios legales y daños adicionales. La amenaza de cargos criminales finalmente les había hecho darse cuenta de que no me echaría atrás. «¿Deberíamos aceptar el trato?», preguntó Marcus. «Sí», dije con firmeza. «Pero quiero que firmen algo más, una declaración admitiendo exactamente lo que hicieron. No pueden fingir que esto nunca sucedió». 2 semanas después, me senté en la oficina de Marcus mientras mis padres y Eric firmaban los papeles. La escritura estaba siendo transferida de vuelta a mí, junto con un acuerdo que incluía mis honorarios legales y $50,000 adicionales en daños. Pero lo que es más importante, estaban firmando una declaración notariada reconociendo su intento de defraudarme. Mi mamá no podía dejar de llorar, secándose los ojos con un pañuelo, mientras George miraba al suelo.
Eric parecía haber envejecido 10 años, la sonrisa engreída reemplazada por una mandíbula apretada. Su esposa, Jessica, lo había dejado después de descubrir que había estado ocultando sus propios problemas financieros. Aparentemente, el robo de la casa era solo la punta del iceberg. Necesito que todas las partes firmen aquí, dijo el notario, señalando la última página. Uno por uno firmaron. Cuando fue mi turno, mi mano no tembló en absoluto. Espero que estés feliz, murmuró Eric mientras se levantaba. Lo has arruinado todo. No, respondí con calma. Tú lo arruinaste todo cuando decidiste robarme. Yo solo lo arreglé. Salieron de la oficina, mi mamá intentando por última vez llamar mi atención. Me di la vuelta. El tiempo de los viajes de culpa y la manipulación había terminado. Marcus me entregó la nueva escritura con una sonrisa. Felicidades, la casa es oficialmente tuya. Pero tenía una sorpresa más para ellos. En realidad, dije, sacando otro juego de papeles. Me gustaría venderla. Mi familia ya había corrido la voz sobre su malentendido con la casa, tratando de salvar las apariencias con familiares y amigos. No sabían que había recibido una oferta de un desarrollador que quería convertir la propiedad en apartamentos. La oferta estaba muy por encima del valor de mercado. Se pondrán furiosos cuando se enteren, dijo Rachel más tarde, mientras celebrábamos en nuestra cafetería favorita. Pensaron que los dejarías quedarse allí. Esa es exactamente la razón por la que la estoy vendiendo, respondí. Necesitan entender que ya no tienen poder sobre mí. Al día siguiente, firmé los papeles para vender la casa. El desarrollador estaba encantado, mi agente de bienes raíces estaba encantado y yo finalmente era libre. La ganancia de la venta, combinada con el dinero del acuerdo, significaba que podía comprar la cabaña de mis sueños con un jardín y aún me quedaban ahorros. Mientras me alejaba del cierre, mi teléfono vibró con un mensaje de voz de mi mamá. Estaba llorando, diciendo que había oído hablar de la venta, rogándome que la llamara. Lo borré sin escuchar el final. Algunos podrían llamarlo cruel, pero yo lo llamo límites. Por primera vez en mi vida, no iba a prenderme fuego para mantenerlos calientes. Que resuelvan sus propias vidas. Tenía una cabaña que amueblar y un jardín que plantar. Las semanas posteriores a la venta de la casa fueron transformadoras. Encontré una cabaña encantadora a las afueras de la ciudad con un porche envolvente y suficiente espacio en el patio para el jardín que siempre había soñado. Rachel me ayudó a mudarme y juntas pintamos las paredes con colores suaves y pacíficos, nada como los esquemas audaces que mi mamá siempre había insistido en que eran apropiados para una casa familiar. Mi teléfono todavía se iluminaba regularmente con mensajes de miembros de la familia. Algunos estaban enojados, llamándome egoísta por vender la casa sin darles a mis padres la oportunidad de encontrar una solución. Otros intentaron con viajes de culpa, diciéndome que mi mamá lloraba hasta quedarse dormida por las noches. Mi tía Sara fue la única que me apoyó, diciéndoles a los demás que deberían avergonzarse de lo que habían hecho. Me encontré con tu mamá en el supermercado, me dijo Sara durante el brunch del domingo. Le estaba diciendo a todo el que quisiera escuchar lo ingrata que eres. Pero la mayoría de la gente sabe la verdad ahora. Esa declaración que les hiciste firmar ha circulado. Sonreí pensando en cómo había cambiado la narrativa. Ya no era la hija difícil que no ayudaba a su hermano. Ahora era la enfermera trabajadora cuya familia había intentado robarle sus ahorros. Los intentos de mi mamá de hacerse la víctima ya no estaban funcionando. Eric y Jessica se separaron oficialmente y él se mudó de nuevo con nuestros padres. Escuché por ahí que estaba trabajando como vendedor en una tienda de electrónica, su primer trabajo real en años. A veces pasaba por su casa de alquiler camino al trabajo, un lugar modesto, nada como la casa que habían intentado robarme. No me alegraba verlos luchar, pero sentía una sensación de justicia en funcionamiento. Las cosas también estaban mejorando. Una vez que dejé de permitir que mi familia drenara mi energía y mis recursos, pude concentrarme en mi carrera. Solicité y obtuve un ascenso a enfermera jefe, que venía con mejores horas y un aumento salarial significativo. Mis colegas notaron el cambio en mí. Sonreía más, me defendía en las reuniones y ya no aceptaba todos los turnos de vacaciones solo porque otros tenían familias reales con las que pasar tiempo. Una noche, mientras estaba sentada en mi porche viendo la puesta de sol y planeando mi jardín, el número de mi mamá apareció en mi teléfono. En lugar de la ansiedad habitual, no sentí nada más que calma mientras rechazaba la llamada. Más tarde escuché su mensaje de voz. Me preguntaba si ayudaría a Eric con el alquiler, ya que las cosas estaban tan difíciles para él en este momento. Borré el mensaje y volví a mi catálogo de jardinería. Había pedido semillas de tomates, pepinos y mis violetas favoritas. Los macizos de flores ya estaban preparados, la tierra rica y esperando una nueva vida.
En cierto modo, se sentía como una metáfora de mi propia vida. Había eliminado la maleza de las relaciones tóxicas y estaba lista para cultivar algo hermoso. Rachel a menudo bromeaba diciendo que debería escribir un libro llamado Cómo dejar de ser un felpudo en 3 sencillos pasos. Tal vez tenía razón. Todo lo que se necesitó fue perder los ahorros de toda mi vida, enfrentarme a mi familia y finalmente ponerme a mí misma en primer lugar. Sencillo, de verdad. 6 meses después de vender la casa, mi vida se había asentado en un ritmo pacífico. Mi jardín estaba floreciendo con los primeros tomates madurando en la vid y violetas floreciendo en filas ordenadas. Había hecho amistad con mis vecinos, me uní a un club de lectura local e incluso comencé a salir de nuevo, algo que había pospuesto durante años porque mi familia exigía tanto de mi tiempo y energía. El drama familiar no había desaparecido por completo, pero había aprendido a manejarlo de manera diferente. Mi mamá todavía trataba de comunicarse regularmente, especialmente cuando necesitaban dinero. Cada vez me apegaba a mis límites. No estoy en condiciones de ayudar, decía con calma, sin importar cuántas lágrimas o viajes de culpa siguieran. La frase se convirtió en mi escudo, protegiéndome de su manipulación. La situación de Eric había empeorado. Jessica solicitó el divorcio y el bebé, mi sobrino, vivía principalmente con ella. Descubrió que Eric había sacado tarjetas de crédito a su nombre, dejándola con una deuda masiva. Cuando acudió a mí en busca de consejo, la conecté con Marcus, quien la ayudó a navegar por el lío legal. Se sentía bien ayudar a alguien que realmente lo merecía. Un domingo por la mañana, mientras cuidaba mi jardín, un auto familiar se detuvo en mi camino de entrada. Mi mamá salió, luciendo mayor y más cansada de lo que recordaba. Había aparecido sin avisar, probablemente con la esperanza de tomarme desprevenida. Tu jardín es hermoso, dijo en voz baja, rondando cerca de la cerca. Siempre tuviste buena mano con las plantas. Gracias, respondí, continuando trabajando con mis plantas. Pero no deberías estar aquí sin llamar primero. Lo sé, lo sé. Solo, te extraño, cariño, y quería decirte que tu padre y yo vamos a vender nuestra casa. Ya no podemos pagarla y los gastos de Eric. Su voz se fue apagando, mirándome con esperanza. Pie, sacudiéndome la tierra de las rodillas. Mamá, no te voy a dar dinero. Ese capítulo está cerrado. No te lo estaba pidiendo, empezó, y luego se detuvo. Bueno, tal vez sí, pero ¿puedes culparme por esperar que te vaya tan bien y que seamos tu familia? La familia no le roba a la familia, dije con firmeza. La familia no falsifica firmas ni intenta justificar el robo porque un hijo lo merezca más. Tomaste tu decisión, mamá. Ahora estás viviendo con las consecuencias. Se fue llorando, pero no me sentí culpable. En cambio, me sentí orgullosa de mantener mis límites. Más tarde esa noche, organicé una pequeña cena para Rachel, Sara y algunos amigos del trabajo. Mientras estábamos sentados en mi porche bebiendo vino y viendo luciérnagas bailar en mi jardín, me di cuenta de algo profundo, así era como se veía realmente la familia. No se trataba de sangre u obligación, se trataba de elección, respeto y cuidado genuino mutuo. Por los límites, brindó Rachel, levantando su copa con una sonrisa cómplice. Por el crecimiento, agregué, pensando en mi floreciente jardín y mi aún más floreciente espíritu. Ha pasado un año desde que me enfrenté a mi familia y la transformación en mi vida todavía me sorprende. Mi cabaña se ha convertido en un santuario lleno de paz y calidez que nunca sentí en presencia de mi familia. El jardín produjo tantos vegetales el verano pasado que comencé a donar los excedentes al banco de alimentos local. A veces pienso en cómo mi mamá solía burlarse de mi obsesión por la jardinería, llamándola una pérdida de tiempo. Ahora me trae alegría y también ayuda a otros. Mi carrera ha florecido sin el constante desgaste de las emergencias familiares. Recientemente me ascendieron a supervisora de enfermería y mis colegas a menudo comentan lo mucho más segura que me he vuelto. Ya no me disculpo por tomarme días de vacaciones o por decir que no a turnos adicionales cuando necesito descansar. Establecer límites en casa me enseñó a establecerlos en todos los demás lugares también. Rachel bromea diciendo que me estoy convirtiendo en una especie de leyenda local en el hospital. Las nuevas enfermeras me buscan para pedirme consejo, no solo sobre el cuidado del paciente, sino también sobre cómo defenderse en situaciones difíciles. La semana pasada, una joven enfermera me agradeció por ayudarla a encontrar el coraje para dejar una relación abusiva. Si pudiste enfrentarte a toda tu familia, dijo, yo puedo enfrentarme a una persona. Mis padres y Eric todavía tienen dificultades, pero esa ya no es mi carga. Tomaron sus decisiones, al igual que yo tomé las mías.